Sean todos más que bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. Como siempre es un placer que ustedes se sumen semana a semana en este espacio que nosotros tenemos para charlar de todo un poco, y hoy no es la excepción. Hoy traemos un tema que en lo personal, a este servidor quien les habla, David Silva, que es un placer estar con ustedes siempre, y también con mi invitado, el doctor Gabriel Buena, que está con nosotros. También es un placer compartir del tema que vamos a hablar hoy, que vamos a presentarlo en breve, pero en cuanto ustedes lo escuchen, seguramente se van a cuestionar, ¿y qué tiene que ver esto con los temas del programa, con los cuestionamientos que suele tener el programa? Bueno, quédense hasta el final para poder descubrir qué tiene que ver el tema que traemos hoy, que nosotros compartimos en común como aficionados, y que quisimos traer para desatar el debate junto a ustedes. Conmigo se encuentra, ya lo presenté, ya lo mencioné, el señor Gabriel Buena con nosotros. Gracias, Gabriel, por venir. Siempre querés estar y siempre estás al tanto de lo que pasa en La Vanguardia. Estoy al tanto de varios programas acá y comento, y acá este programa también le comento siempre que puedo. Algunos episodios me habré perdido, pero siempre trato de estar y comentar y darle me gusta y todo eso, porque me gusta el proyecto, me encanta que sea un proyecto que trate de acercar a los jóvenes y que trate de hacer cosas distintas e innovadoras. Y bueno, como ya dije en la primera vez que vine este año, que bueno, le trato de propulsar porque me gustan las ideas que vos tenés, que son como yo, un poco locas las ideas. Y por eso nos complementamos hoy vinimos a hacer algo un poco distinto. Ahí va, algo distinto, algo que consideramos en lo personal que no solamente es algo que nos va a gustar a nosotros, sino que también les va a dejar algo a ustedes, o por lo menos pensar y moverse de esa cajita en la que a veces estamos como personas, ¿no? Somos personas que nos conforman varias cosas, y dentro de lo que es la manera de pensar y las cosas que consideramos en esta vida, el informarnos, el saber de otras visiones, el saber de otros deportes, ¿por qué no?, nos permite también entender por qué la sociedad muchas veces se comporta como se comporta y actúa como actúa, ¿no? Sobre todo en culturas que son tan lejanas a nosotros, o por ahí solemos calificarlas muy rápidamente por comportamientos que nosotros no entendemos si nosotros no hemos entrado en ese análisis, ¿no? En ese análisis serio, estricto, de por qué las culturas se comportan como se comportan muchas veces. Pero bueno, la verdad que me apuré, me ganó el hecho de arrancar el programa, de presentar a un amigo, pero la verdad que la idea era presentarte como todo un luchador, como todo un wrestler, ¿no? Wrestler, creo Ahí va. que se dice así en inglés. Sí, sería Pero no, del está inglés. bien. Sí. Pero bueno, mi idea acá yo tenía anotado. Acá sí, después hay teacher que corrijan ahí como se habla. Ahí va, sí, ni que hablar. Acá, mirá que la gente acá en La Vanguardia está acostumbrada a mi inglés todo. escocés, Sí. cerrado. Pero bueno, yo acá tenía anotado hasta sus libras, ¿no? Pesando 319 libras, oriundo ¿de qué ciudad? Montevideo. De Montevideo, ¿no? Ahora vivo en Las Piedras. Ahí va, en Las Piedras. Ahí va, como presentan, ¿no?, a los luchadores, el hijo de el ciudadano ilustre de Montevideo. Sayago. Ahí va, Sayago, ahí va, eso hay que nombrar. La República Separatista de Sayago. De Sayago, ahí va, donde juegan los Sayago Bulls. Los Sayago Bulls. Que vos decís muchas veces. El nombre del luchador, Byron Hood. ¿no? Sería un buen nombre, sí. Byron Hood. Varios lo conocemos. Es como el nickname que usan en las redes sociales. Con ese usuario, sí. ¿Te acordás que cuando nos conocimos lo primero que te pregunté fue eso? No sé si te acordás. Sí. De hecho, de ahí empezamos a hablar un poco de lucha libre, porque yo había puesto una imagen en ese momento estaba el cinturón de Daniel Bryan, más o menos, por esa época. 2014, 2015, creo que vos habías llegado a la iglesia, y yo creo que había publicado algo en Facebook, y vos le diste me gusta, hoy venía repasando eso en el Omnibus, y de ahí empezamos. Yo le pregunté, ¿vos te gusta esto? ¿Vos le diste me gusta? A mí me sorprendiste, me dijiste. Sí, me sorprendiste. Claro, porque es una cosa muy de nicho. Acá en Uruguay no hay mucha gente que le guste eso. De hecho, yo hablaba con un par de amigos que tuvieron un emprendimiento acá en Uruguay, con Mauro, que tuvo un emprendimiento de lucha libre acá en Uruguay, chiquito, que no tuvo mucho alcance, que capaz que está viendo va a ver este video, y bueno, le mando un saludo. Y él acá tuvo una especie de escuela de lucha libre, Guerreros Charrúas se llamaba, y había hecho una movida muy buena y todo, pero claro, no hay mercado en Uruguay. Claro.
Sí, y todavía has resistido, que es un poco lo que vamos a tratar en el programa de hoy. Hay que desmitificar ciertas Sí. mentiras que se han hecho populares en cuanto a esto, ¿no? Que ya vamos a ir más a detalle. Pero bueno, ya hemos arrancado como siempre en este programa por donde queremos y sin tanta formalidad de protocolo, pero ya el tema se ha presentado por sí solo, ¿no? Vamos a hablar de el wrestling o la lucha libre, conocida popularmente desde los mexicanos Sí. hacia acá, ¿no? Hacia lo que es Latinoamérica. Yo no sé qué tanto habrás visto vos, pero por ejemplo acá en Uruguay llegaba mucho. Toma, un mate. Llegaba mucho la WWE, llegaba mucho por FX en un principio, se transmitía acá. Por vía de cable, ¿no? Por vía cable. Y más en los 2000 se transmitía también la AAA de México. Mirá, esa no la tenía, la Sí, AAA. sí, yo llegué a ver la AAA antes que la WWE en Uruguay. No sé, vos porque estabas en una época en Chile, capaz que lo viste un poco antes. La daban en la televisión pública. Ah, claro, acá no, acá era por cable. Claro. Yo porque siempre tuvimos cable de chico en casa y miraba un poco de la WWE, empecé a ver como en 2005, 2006, o sea, hace casi 20 años. Y después de ahí, intercalado, después me pasé a verla por internet y ahora ya veo todo por internet. Pero sí, era muy de verlo por cable. Y me gustaba mucho también ver la lucha libre de México. De México me encantaba. ¿Sí? Sí, porque tenían como personajes más bizarros, era todo. Claro, tiene su folclore, ¿no? Tiene su cosa media terraja, entre terraja y linda. Sí, Así. sí. Que también manejan el humor, es parte, Sí. ¿no? De una de las herramientas que tiene. Ellos tienen como una mítica muy folclórica asociada a la lucha libre, a las máscaras, a todo eso, que es distinto, muy distinta de la americana. De hecho, cuando van los mexicanos a Norteamérica no le dan mucha bola porque no logran entender cómo ellos ven la lucha libre. La ven, si bien son países muy cercanos, la ven muy diferente. Para los americanos está más cerca de un deporte que hacen en los colegios, y para los mexicanos está más cerca de algo que es una función espectáculo que la hacen, no sé, para divertir personas y eso. Claro. En ciertos pueblos es hasta una salida laboral. Sí, es una salida laboral directamente. Hay muchos pueblos de México que directamente viven de eso. Tremendo, ¿no? ¿Y el trasfondo de la máscara? ¿Qué esconde la máscara, además de honor, que se es puesto en juego a veces? Es interesantísimo eso, porque en México hay toda una historia muy larga. Incluso se han creado máscaras muy míticas. Blue Demon, la máscara del santo, son míticas allá, porque en realidad creo que la lucha libre en México empieza a tomar una mezcla entre lo que venía de Estados Unidos, que era la lucha grecorromana, y la mezclaron con algo que poca gente sabe, que es con las acrobacias que venían de los circos franceses. Mirá, esa no la tienen muchos. Sí, no, muchos no la saben esa. Y ellos empiezan a mezclar con acrobacias de circos franceses en varios documentales que he visto, y ahí empiezan a sacar esas movidas por aéreas y todas esas movidas raras que empiezan a hacer ellos. Ellos fueron los que innovan todo eso. Subirse a la tercera cuerda, todas esas cosas, a la esquina. Las máscaras, de verdad, no sé cómo surge eso. Sé que alguno en un principio se puso una máscara, sí, y después se transformó en una tradición. Aparte que ellos tienen muy incorporado el tema de asociar las máscaras con cosas folclóricas de ellos. ¿viste? Claro. San la Muerte, ¿no? San la Muerte, los alebrijes, todo eso que son una mezcla, un sincretismo religioso que está medio asociado entre las creencias tradicionales de México, y después un poco el catolicismo que se mezcló con todo eso. Y, por ejemplo, que un luchador lo llame el Santo, loquísimo. Y aparte triunfó mucho entre Estados Unidos y en México. E incluso triunfó más en el ámbito cinematográfico que en el ámbito de deporte. Así que es muy loco. Incluso hay muchas películas de él. El primer Santo, pues ahora hasta el nieto o bisnieto, el primero. Bueno. El primero triunfó en los 60. Es un buen punto el que tocas, 60, porque 70 más o menos. Muchas personas hoy por hoy conocen de este deporte espectáculo gracias a los actores de Hollywood. Sí, ¿no? Sin duda. Hoy por hoy le han dado gran relevancia. Un Dwayne Johnson, ¿no? La Roca, un John Cena. Sin duda. Y varios más. Bueno, yo recuerdo haber visto en la televisión cuando era chico, y no lo asociaba a la lucha libre, a Hulk Hogan, por ejemplo. Claro. Cuando hizo una película como de unos ninjas, pequeños ninjas, algo así se llamaba. Sí. Hacen una película con ninjas, ahora no me acuerdo el nombre de esa, tampoco voy a poner a buscarla. Estaba el señor Miyagi de Daniel San. Pat Morita, el actor Pat Morita estaba ahí. Y eran como, eran tres ninjas que eran chiquitos, que eran como una continuación, una especie de spin-off con el mismo señor Miyagi, pero entrenaba niños. Entrenaba niños, ahí va. Y aparecía Hulk Hogan ahí como un tipo gigantesco. Mirá la película que te traje, Sí, no la tenías. Pero aparece también Rocky. Aparece también en Rocky, es verdad. Sí. En Rocky aparece ahí.
Y Hulk Hogan, que en ese momento estaba en auge total. Bueno, también me acuerdo ahora que me nombraste a Hulk Hogan, que era el típico estereotipo de esa época, ¿no? El famoso, el grandulón, grandote, que ahora se ha sofisticado un poco en la lucha libre, al protagonista que quieren vender como la cara de la empresa. Tenés también, por ejemplo, al Big Show. Mirá. Creo que es en mi regalo favorito de Arnold Schwarzenegger, de Turboman. No. ¿O es otra? No, es otro actor. No, eso no es él, ¿no es él? No. Pero es un luchador también, ¿eh? Puede ser, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Déjame corroborar el dato acá. Porque Sí. no, para mí Big Show no es porque Big Show en esa época usaba pelo. Tenía pelo largo. Déjame ver acá. Es más, que estoy seguro que alguien lo va a estar viendo esto. Un amigo mío, Jonathan Conde, Connie, si lo estás viendo, él es muy fanático, era muy fanático cuando empezamos a ver esto. Con él nos enviciábamos mucho en el principio de la lucha libre. Mirá, en serio, no lo te. Mirá, tengo más temas para hablar con el Connie. Le mandamos un abrazo grande. Mirá, Connie, está tomando mate. Hoy estoy tomando mate y me convió con mate. ¿Viste? Después tenés que darle like y comentar. Ahí va, sí. Pero sí, a él le encantaba Big Show porque tenía ese finisher, viste, con el puño cerrado, que vos lo veías en la tele y te daba una impresión enorme. Un tipo gigantesco, más de 2 metros. Y en ese momento pesaba como 180 kilos, ahora está mucho. Estaba más flaquito, ¿no? No, estaba enorme de gordo. Sí, ¿te parece? En esa época que te digo de esta película. En 2005, 2006 estaba enorme, era gigantesco. Era a ver, déjame ver el luchador que está acá. Yo te digo la verdad, toda la vida me comí la madre que era él. Sí, es él. ¿Es él? Es él. Está más flaco, está mucho más flaco ahí. Porque él arrancó flaco, pero tenía pelo largo. Sí. En Turboman, ¿eh? Sí. Yo sabía. Yo lo vi con barba, pero yo dije, este es el Big Show. Sí, puede ser. Yo no por esos ojos desorbitados, sí. Después te lo. Yo sé que, por ejemplo. Después te lo muestro. Después en la primera saga de Spider-Man aparece Randy Savage. Randy Savage. Sí, Randy Savage. Ese lo descubrí hace muy poco. No. Yo pensé que era otro, ¿sabes? Pensé que era Steiner, pensé que era. No, es Randy Savage. Que aparece haciendo, porque ahí como que tratan de introducir unas primeras historias de Peter Parker y ahí en esa película. Cuando él quiere ganar dinero para comprarse el auto, ¿no? Él quiere comprar, más que nada para costearse los estudios y todo eso, y empieza a ser luchador y se pone una máscara tipo luchador. Está buenísimo ahí porque le dan un trasfondo a todo, la máscara, el traje, todo. Exacto. Esa primera saga de Spider-Man para mí es la mejor de todas. Para mí también, coincido. Porque aparte, creo que iban a hacer 4 películas, después le quitaron el presupuesto y estaba loco. La última película no fue tan buena, pero la primera y la segunda son espectaculares, ¿viste? Porque todo tiene un porqué, está bien armado todo. No, y era pionera, ¿no? No, pero para fue 2005, la primera. Para 2005, 2006, esas películas, por venir 2004. Y abrió el mercado de superhéroes que no existía. Pero aparte, el traje era espectacular, era todo espectacular, los ojos, todo. Y yo me acuerdo que cuando vi a Randy Savage en ese momento todo de negro era gigantesco. Claro, estaba todo venoso, sí. Sí, estaba en su prime. Después se murió, no mucho después, se murió en 2010, 2012, por ahí. Ah, mirá. Sí, creo que, no sé si llegó, creo que llegó al Salón de la Fama de WWE. Mirá. No sé si llegó a levantar el anillo, porque aparte, vamos a entrar un poco más adelante en eso, ¿no? Pero la vida de los luchadores es muy jodida. Es muy complicada, sí, no es solamente luchas guionadas y de finales predecibles como claro, son varios. Porque hay que hablar un poco de eso, ¿no? De que esto que estamos diciendo que vemos mucho, que vemos vos y yo y compartimos este gusto por este deporte espectáculo, es un deporte que aparte está guionado. Se tiene un guión, cuenta una historia, la gente se pega de manera ficticia en el ring, hacen como que se lastiman y todo, y hacen movidas que a veces sí se lastiman, porque a veces hacen movidas con jaulas, con todo eso. Sí, obviamente hay un riesgo físico per se, ¿no? Sin duda. Hay tipos de lucha que son muy extremas, que usan clavos y cosas así, que evidentemente hay un daño físico. Bueno, no tenés manera de que sea mentira eso. Pero es un daño físico que no es lo mismo que un golpe seco, todas esas cosas. Y a veces está controlado, hay médicos y todo eso. O sea, pero no tiene nada que ver con eso. Eso con el tiempo es acumulativo. Y aparte, muchas veces las lesiones son muy jodidas y ellos tienen que hacer shows todo el tiempo y firmar cosas. Claro, semanalmente es un desgaste, ¿no? Sí, y aparte que fíjate que Estados Unidos es gigantesco y deben hacer funciones por todos lados, viajar para de que un sea lado al rentable. otro. Sí, obvio. Tienen que mover toda esa cantidad de camiones, todo eso. Los tipos tienen que entrenar como bestias y firmar cosas y mostrar Bueno, hace poco escuché a Triple H, el famoso Hunter,
Sí. que él... Que este año fue inducido por él mismo al Salón de la Fama, por Shawn Michaels, es otro Sí, luchador. sí, lo votaron a eso para pasar Y él habló sobre a él. tener esos honores. Pero él compartía muchas veces de los... que no todo es gloria, no todo es fama, ¿no? Es No. viajar constantemente a lo largo de Estados Unidos, no ver a tu familia. Bueno, y que en realidad la historia de WWE, que un poco la historia me gusta, bueno, cualquiera que habla conmigo sabe que me encanta la historia de casi todo en la vida, pero la WWE se convirtió en la amiga compañía que es hoy por hoy, que es un monopolio prácticamente en Estados Unidos, porque había muchas compañías en la costa este o oeste, ahora no tengo bien claro en qué lado que estaban. Sí, eran como la confederación, ¿no? Claro, eran diferentes Y hay un compañías tema ahí. que pertenecían a diferentes dueños. Y después, cuando Vince asume la compañía, empieza a comprar todas las compañías que eran competencias del padre. Pero las compra todas. Y después se empieza a quedar con todo y se mete en la TV de pago de Estados Unidos. Lo televisa. Sí, se mete. Pero aparte de televisarlo allá en los 80, 90, que no era tan rentable, vos decías, esto es una apuesta. Y empieza a hacer todo un show, un marketing. Empieza a vender gente que vendía luchadores gigantescos, bueno. Ya hablaste un poco de Hulk Hogan, pero en esa época, por ejemplo, la contraparte de Hulk Hogan era un tipo más grande que él, que era Andrés Gigante. Andrés Sí, Gigante, muy famoso también. era enorme, un tipo. Pero claro, eran tipos que vos decís, estos tipos te rompen un ring. Una Claro. locura. Sí, sí. Y era lo monstruoso, lo espectacular eso de lo que vendía. Y bueno, esto también un poco surge también porque hace poco fue WrestleMania 41 y Exacto. Nos estábamos pusimos de acuerdo, nos ¿no? pusimos de acuerdo, estábamos hablando de, qué lindo sería hablar una charla hablando de estos temas y después darle una rosca, después una reflexión de todo esto, pero va a tener esa reflexión tranquilos que están escuchando. Claro, los que todavía están sin entender nada, ¿no? Están sin entender nada que estos dos locos que están hablando. Estamos hablando de un tema que a priori capaz que para muchos no es interesante, pero bueno, a nosotros nos pareció copado hablar de un tema que no es mainstream, que no es el tema de hablar todo el tiempo en las iglesias, pero que nos gusta a los dos, compartimos un gusto por ver este espectáculo, show, deporte, como le quieras llamar, que ahora se ha hecho mucho más conocido en América y mucho más que antes. Antes era mucho menos conocido. Bueno, por algo llegó a la plataforma Netflix ahora, ¿no? Ahora es internacional totalmente. Es mucho más popular. Aparte, el mismo grupo empresarial de WWE es el de UFC ahora. Sí, es verdad. Pertenecen Es a verdad. Endeavor creo que es, ¿no? Endeavor, sí. El que compró todo. TKO o algo así. Sí. Pero bueno, tenemos esto para analizar hoy, que es un tema que van a ver que vamos a ir por distintas aristas, distintos puntos que tiene este deporte espectáculo, que nos van a hacer reflexionar también, no solamente como sociedad, cosas que compartimos en muchas otras áreas y a veces no nos damos cuenta, pero también podemos vincularla a la fe, ¿no? Pero bueno, me trajo una definición técnica para esos amigos que todavía no se pueden estar escuchando y viendo y no entendieron de qué estamos hablando. Bueno, traemos una definición de lo que estamos hablando precisamente que siempre ayudan, ¿no? El wrestling o lucha libre, conocida popularmente acá en Latinoamérica, es un deporte de combate en el que dos oponentes se enfrentan para intentar controlarlo o sujetarlo al suelo usando diversas técnicas con llaves, derribos y proyecciones. El objetivo principal es generalmente pinchar los hombros del oponente al tapiz o ganar puntos por movimientos exitosos, ¿no? La definición rara, pinchar los hombros del oponente al tapiz. Bueno, esos Muy pristina, ¿no? No, capaz que tradujeron en inglés y le metieron derecho así nomás. Sí, pinchazos, pero bueno, derribos, ¿no? Claro, también tenemos hasta el día de hoy, existe la lucha olímpica todavía, ¿no? Sí, claro, sigue existiendo. Esa disciplina, bueno, también tiene mucho de eso. Es muy loco porque es una disciplina fundadoras de los Juegos Olímpicos y que hoy por hoy la querían, o sea, estos Juegos Olímpicos estuvo, pero la querían sacar. La lucha que da origen a todo esto, ¿no? Que esto después, o sea, se comercializa en el siglo XX en Estados Unidos, pero, o sea, originalmente viene de la lucha grecorromana. Sí, que es uno de los luchaba. tipos, ¿no? Sí, sin duda, claro. Es uno de los que tipos. esa lucha después, en la antigüedad era pancracio, después se sacan las armas, después se lucha con cuerpo a cuerpo. De hecho, este año, en los Juegos Olímpicos del año pasado, hubo un cubano que salió, creo que 5 veces campeón de oro. Mira. Que rompió un récord mundial, un récord histórico de ¿cómo es? Medallero olímpico.
haciendo greco-romana, no, lucha olímpica, que es la que se compite en olímpicos. Y es una bestia ese loco. Pues, no me acuerdo el nombre ahora. Si lo buscas por ahí está luchador cubano, Juegos Olímpicos. No me acuerdo el nombre, ahora se me fue. Creo que es López de apellido. Esto para que vean que no está todo guionado acá. No, va viniendo data. ¿Yasmani Acosta? No. Mijaín López Núñez. Mijaín López ese. Mijaín López Núñez. No, es una bestia. Es un morocho gigantesco. En Beijing 2008, medalla de oro. Sí. La defendió también en 2012, Río Janeiro 2016. Tienen como 4 o 5 oros, tiene. Uf, un montón. Sí. Aparte tiene como 40 y largo, debe tener como 45. ¿No? Tremendo. Y por ejemplo, de ese deporte es que después en Estados Unidos se muta esto entre subirlo entre un ring, hacerlo ficticio, que se cuenten de 13 en una lona, se hagan llaves, bueno. Empiezan a agregar toda esa fantasía y bueno, y se cambia de un deporte a un deporte de espectáculo totalmente guionado y con idas y venidas y que está... A nosotros dos nos gusta, digo, es una cosa muy loca. Claro, a ver, como a gente le gusta el boxeo, como a gente le gusta ver los UFC, como a gente le gusta ver otras disciplinas, ¿no? Cuando sobre todo están en los Juegos Olímpicos. Esta es otra disciplina más, pero nos llama la atención puntos que no son atribuidos a otras disciplinas de deporte de contacto, ¿no? No, para nada. Tiene su folclore, tiene también sus ¿cómo decirle? Sus condimentos, y muchas personas tienden a burlarse o atribuir ciertos comentarios más a este que a otros, ¿no? Pero, no, sin duda se dice, no, mirá, eso no se pegan de verdad. Bueno, es verdad que hay como una ficción en los golpes. Exacto, hay golpes que son muy simulados. Sí, pero cuando vos ves sangre, ya... No, bueno, muchas veces la sangre se ponen como sangre ficticia y todo. No, ni que hablar, pero digo, qué sé yo. No sé, cuando te parten la espalda arriba de una mesa y sale sangre de tu espalda. O cuando te pegan con la silla. No podés simular eso. Estás viendo, no hay manera ficticia. Y no siempre sale bien, a veces salís quebrado, a veces pasa, ¿no? Que los cuerpos son humanos. Tienen fracturas, vos ves, hoy por hoy suben a Instagram o a las redes sociales los luchadores de WWE. Sin dentadura. Suben como se han lastimado una parte del cuerpo. Se quedaron en la espalda toda roja de golpes, distintas partes del cuerpo por cadenas y cosas que usan para darle más color, más ficción a todo. No, ni que hablar. Y hay veces que las cosas salen mal, ¿no? Hay accidentes en todos lados. Han habido grandes accidentes, por ejemplo, Dross Rotzan, que era un luchador por el que toma el nombre youtuber Dross. El venezolano, ¿no? Sí, el venezolano toma el nombre por un luchador. Que es muy conocido, mirá. El luchador ese... le hicieron un movimiento, un pile drive mal hecho y quedó en silla de ruedas. Mirá. Y por ejemplo, Lex Luger también tuvo un problema físico haciendo un movimiento y estaba en silla de ruedas hasta hace poco. Cuando fue a levantar su inducción al Salón de la Fama fue en silla de ruedas. Tipo que era espectacularmente musculoso cuando joven, ahora estaba en silla de ruedas por el loco. Fue muy deteriorado y llegó igual. Bueno, eso es admirable un poco también, llegar a esa edad más o menos bien, pero llegó en silla de ruedas, muy mal. Comparado con lo que era, si uno ve el Lex Luger en los 90, una bestialidad, tipo... Bueno, en esa época usaban mucho los esteroides también. Bueno, también, ¿no? Que eso está más regulado ahora. Sí, está regulado porque tratan de tener cierta seriedad, porque aparte se reventaban la vida. Claro. La gente ve la plata que ganaban. Generaban infartos, ¿no? Un montón de cosas que... Locura, sí. Que se terminaban detonando con el tiempo. Aparte de salud mental, todo que te arruina, eso es una locura. Ahí va. Técnicamente tenés, por ejemplo, que la lucha libre, que es a lo que vamos a ver más, ya hablaste un poquito de lo que era la lucha grecorromana, que era más técnica, y su derivación moderna, que es la lucha olímpica, ¿no? Pero la lucha libre permite agarres en todo el cuerpo, una de las grandes diferencias que hay, incluyendo zancadillas y agarres de piernas, ¿no? Lo que se denomina el llaveo. Tenemos la lucha libre profesional, que hay que hacer una diferenciación a capaz que ciertos lugares donde se practica de manera amateur o donde no está regulada. No, sin duda. ¿No? Y esto trata de un espectáculo deportivo y de entretenimiento que combina disciplinas de combate y artes escénicas.
se basa en la representación, y ojo acá, que este es un muy buen dato para debatir contigo, Sí. representación de combates cuerpo a cuerpo con historias y rivalidades que enfrentan a los denominados heels, que podrían ser los rudos al español, y a los face, que podríamos decir que son los técnicos en la Sí, disciplina. sin duda. Los espectáculos de lucha libre, Gabriel, y amigos que nos están escuchando, profesional, son guionizados. Hay una historia, hay un contexto, hay algo que te quieren mostrar y vender, ¿no? Y la idea es que vos quieras saber cómo sigue esa historia show a show. Sí, La idea es que vos pagues una entrada, que vos vayas o lo veas por el cable o por la plataforma hoy que es Netflix, para que sigas esa historia. La idea no es simplemente que veas luchar al bueno con el malo, Para nada. ¿no? La idea es que vos te involucres con esa especie de teatro. Exacto. Y vos te identifiques. Tomes partido. Claro, ¿cómo no? sí, sin duda. Y parten desde la dualidad misma, ¿no? Viste que el Sí. concepto es el más primitivo del hombre, la dualidad del bien y el mal. Todo el tiempo. Y en una época jugaban con cuestiones políticas muy fuertes en una época. Eso lo venías hablando antes de arrancar el programa. Antes de arrancar hablábamos. Por ejemplo, hay una serie que se llama Flow, que habla de la lucha libre femenina, y por ejemplo en los 80, 90 había una compañía que jugaba mucho con estereotipos de la Guerra Fría. Claro. De la URSS y de Estados Unidos, peleándose entre ellos, y claro, a la fanaticada estadounidense y de todo el mundo, más que nada en esa época no tenía tanto alcance global, sino en cuanto a Estados Unidos. De hecho, la serie revive un poco lo que eran los episodios de antes, que se transmitían solamente en Estados Unidos. Por eso que hoy por hoy conocí yo esa parte documental, porque la serie es como que revive esa lucha femenina de los primeros años de 80, 90, que quizás venía de antes, pero en esa época mezcló mucho con la Guerra Fría. Y eso impactaba mucho porque el mundo entero estaba conectado, estaba viviendo cosas muy jodidas. Claro. Los 90 eran muy locos, 80, 90 y 70. En cuanto a todo lo que pasó, la caída de muro, todos esos eventos, y mezclado con algo teatral y que te permitía tomar un rol a vos y decir, yo me identifico con este o con aquel, una locura era. No, tremendo. Y más con Estados Unidos, que es una potencia que tiene una perspectiva del mundo fija, pero también tiene varios cosmovisiones. O sea, dentro del mismo país hay muchísimas visiones. Bueno, y hasta el día de hoy, viste que en este espectáculo, en este deporte, tiene como ese fetiche, ¿no? El hecho de poner a un personaje que representa a Rusia, Sí, a un personaje que representa, no sé, al mundo árabe, ¿no? Medio Oriente. Usan mucho hasta igual, el día de hoy todo eso. Igual ahora se dieron un poco porque, claro, el juego geopolítico o la teatralidad con la geopolítica es muy jodida. Porque por ahí en la WWE a veces hace shows en Arabia Saudita y todo, porque les conviene. No, ahora obviamente son íntimos amigos, ni que Claro. hablar. Y Pero pensaba, por ejemplo, en un... ¿Cómo se llamaba este loco? En la SW. Que era... Sabu. Sabu. Sabu, a mí a Connie no encantaba Sabu. ¿Cómo le daban a Sabu? ¿Te acordás? El loco estaba totalmente desquiciado Sabu. Sí, con turbante peleaba. Sabu y todo. peleaba con turbante, pero aparte es una locura lo que hacía, tipo, Sí. si lo buscas en video. Era el símil de Rey Misterio, ¿no? Sí, pero la versión extrema. En la SW, sí. Tipo recontra extremo, agarraba, se ponía 3 sillas, subía hasta arriba, se tiraba de espalda y se rompía contra todo. Sí, se daba contra todo. No le todo. importaba nada. Pero claro, era como el personaje era como el árabe que está dispuesto a morir por todo. ¿viste? Claro. Haciendo un símil con el radical, ¿no? Con el radicalismo muy fuerte. árabe. Sí. Que hoy por hoy chocaría más, pero claro, capaz que a principios de 2000 no chocaba tanto. Bueno, sí chocó con una época que no se podía hacer mucho eso, porque claro, después de la Torre Gemela, muchos chistes de eso no podías hacer. No, ni que hablar. Pero él tuvo un boom como el 2005, 2006, un poco antes capaz. Y sí, era un luchador que me gustaba ver. Peleó inclusive contra John Cena. Sí, muy poco. Sí. No tuvo tanto éxito, pero sí fue un tipo que era un vistoso por las locuras que hacía. Sí, lo recuerdo también en esa lucha más rudimentaria. Pero claro, esto hablamos entre vos y yo, que somos tipos que nos gusta y que conocemos mucho de esto, pero bueno, la gente que no conoce... Puede googlear. Puede buscar en YouTube. Claro, ni que hablar. Hay varios nombres que pueden googlear, pero bueno... Queremos dejar también conceptos, y lo estamos haciendo, creemos nosotros por lo menos. Sí. Ustedes nos dicen ahí en los comentarios o nos pueden escribir en las vías de contacto que les recordaremos al final, como siempre. Mencionamos la Guerra Fría, ¿no? Cómo se usaba este deporte también para representar el pensamiento de una nación, cómo al día de hoy también quieren mostrar a través de redes sociales y ciertos personajes, ciertas posturas que están de moda, ¿no?
El Totalmente. nacionalismo típico de América del Norte. Tenés infinidad Sí. de posturas, ¿no? En realidad, todo lo que uno ve en la tele o en los medios tiene un postulado político y social que tienen, o sea, todos responden y más esto que es teatralizado, entonces responde a una agenda política y a una afinidad que tiene el dueño de empresa como los medios, ¿viste? Claro. Vos que tenés una carrera más periodística, sabés que, por ejemplo, acá no, porque no estamos financiados por nadie grande, pero si trabajás en un medio masivo, tenés que... Te debes a una editorial. Te es una editorial, tenés que hablar de cierta manera, y bueno, eso está bueno, porque también cuando estudiás historia te das cuenta también que los historiadores también tienen un perfil que se debe un poco a su contexto histórico, y también cuando empiezan a recopilar cosas, tienen miradas que están sujetas a quién son, qué ideología tienen, y bueno. Y tiene que elegir una postura. Toman una postura, siempre toman una postura. Y acá los medios también han tomado una postura, y está bueno eso porque empecemos a cuestionar o a ver el contenido. Esto es muy parecido a hablar de cine, porque esto es como un cine. Entonces es como ver un cine que te enfocan con un deporte mezclado. Entonces es algo que siempre tienen historias muy locas, de gente que se casa, se mata, hacen locuras. Y siempre nos gustó a nosotros ese tipo de cosas porque era muy llamativo. No, ni que hablar, ni que hablar. Quiero hacer énfasis en algo que hemos mencionado muy por arribita, pero para dejarlo claro, ¿no? Si alguno todavía no entendió o tiene dudas, que es una de las cosas que sobre todo abunda en internet, el comentario de que esto es todo mentira, ¿no? Que está todo arreglado. Y a mí me da mucha risa, porque hoy un deporte que está hiper arreglado es el boxeo. Y nadie lo cuestiona como a esto. Es que, ¿No? a ver... El tema del sistema de apuestas, bueno, partidos. ¿Vos viste cómo está regulado ahora el sistema de apuestas en el fútbol? Sí, Hasta sí. por un córner te dan plata. Hasta si el arquero hace tiempo. Lo que pasa es, a ver, hay que diferenciar, porque acá hay un guión. Acá sabemos que hay un guión, hay gente que va Claro. a entrar, va a perder. Pero los comentarios ¿no? como si esto se quisiera esconder. Eso es lo gracioso. No, acá no se esconde, acá se sabe que es guionado, que es ficticio. Pero en el boxeo, en otros deportes que son más de contacto y que no tienen un guión, las personas suponen que se uno va a supone ganar y que- otro va a que perder. que gana el mejor. Que sí, a veces hay peleas que vos decís, están muy turbias. El jurado que tiene que cuenta no sé Sí. cuántos golpes, ¿no? Que vos no lo viste en la pelea, Bueno, pero el jurado sí. A la larga, por ejemplo, hoy por hoy hay gente que le parece muy brutal lo de boxeo a mano pelada, hoy por hoy. Pero hay estudios que demuestran que el boxeo con guantes, a la larga de los años, trae mucho más problemas mentales que otro tipo de deporte. Porque la acumulación de golpes en el cerebro es brutal. No, tremendo. Hay Y estudios aparte que las muestran cuentas que- hasta 10, o sea, la cantidad de cuentas hasta 10 que vos podés recibir en el boxeo, te acumulan daño mental muchísimo y bueno, por seguir, por no rendirte y ganar, a veces terminás destrozándote. No, ni que hablar todas las consecuencias que genera, ¿no? El Parkinson es lo mínimo, te diría, de todo lo que Sí, puede sí, no, es generar. una locura. Pero a ver, esto es un deporte espectáculo que es muy distinto a lo demás. Es verdad que hay una parte de ficción, pero hay golpes reales. No, y hay una técnica detrás, ¿no? Sí. Y eso Y- complementa el punto. Mirá, los movimientos de los luchadores son realizados de manera real y profesional, Claro. debido a la técnica que el deporte exige durante los combates. Aparte hay coreografías previas y todo. Exacto. que Hay una están coordinación ensayadas. y todo, aunque a veces puede salir mal. Sí, sí, sí. Sale mal y hay gente, ha pasado en México, por ejemplo, que hay gente que ha muerto en un ring. Ni que hablar. Si Me acuerdo habrá de- habido casos. El hijo del perro aguayo, yo me acuerdo de esa lucha estaba viendo. Que justo había vuelto Rey Misterio a AAA Sí. y se comió un agarre mal con una cuerda del ring y se quedó medio ahorcado, no sé bien qué tipo de problema que tuvo cardiovascular y se murió ahí. Tremendo, fue tremendo Aparte esa un muerte. tipo, un luchador que todavía dedicado a eso. La familia Amigo de él, ¿no? Sí, la familia de él está, o sea, dedicada a la lucha libre. Sí, sí, sí. Bueno, De eso es hecho, lo que eso es lo él- que tiene el legado mexicano, ¿no? Sí. Son generaciones de Sí, luchadores. de hecho, él llamaba el hijo del perro aguayo. Claro, El perro aguayo original era el padre de él. claro. Tiene todo un legado, ¿no? Bueno, para En México, se hereda, vos sos como el hijo de él, el nieto de él. México es otra historia, ¿no? Es una Sí. historia aparte en este deporte. Sí, pero para mí, México y después Japón, que es otro lugar que también hay mucho de esto, son como países que tomaron, copiaron la cultura y como que desarrollaron su propia lucha libre amalgamada con la cultura de ellos. Claro, sí, Que sí, son metieron diferentes. mucho de ellos. Sí, No, totalmente diferente. sí, totalmente coincido. Pero bueno, ya para desmitificar esto, ¿no? El hecho de que, sí, si te parece guionado, justamente
lo que quieren que veas, que está guionado. El secreto de que las personas sigan este deporte es, bueno, identificarse, así como uno elige un equipo de fútbol porque se siente identificado por cómo juega, por la historia del club y demás, acá tenés luchadores que tienen una historia, que tienen un estilo, que tienen un micrófono, ¿no? Que tienen una voz y generan un relato, dicen ideas, representan a personas y ahí uno tiene que elegir, ¿no? Y acá es donde me quiero parar brevemente para comentar un poco de los paralelismos que tiene la vida en sociedad también. Sí, Con sin los duda. políticos hacemos lo mismo, No, todo el tiempo. Todo el tiempo. con Es más, referentes, con líderes, ¿no? En las distintas áreas, ¿eh? Pero por tirarte bueno, uno, la política. no, sin duda, eso sin duda. Y es más, en la lucha libre mexicana, la estadounidense, la política, bueno, en la mexicana también, pero en la política está muy presente. De hecho, hay candidatos que son de demócratas o republicanos que van a apoyar a personajes y bueno, el actual presidente Ni que hablar. era muy de ir a los shows de WWE. Es muy similar, mirá lo que te voy a decir, te puedo reír, pero muy similar a lo que logró hacer Marcelo Tinelli con Showmatch en su momento, que llevaba candidatos políticos Sí, 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 y sí. ganaba la simpatía Claro, lo que pasa es que acá no está tan del asociado público. un deporte a una cuestión política y como que tampoco hay como una amalgama tan nacional al deporte. Ellos sí, lo tienen muy asociado, ellos ven banderas estadounidenses y ya, mira, este Sí, es sí, mío. el nacionalismo abarca todo. Sí, sin duda, sin duda. Y aparte que es muy loco eso, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poco de cómo esto entró en el mundo del cine, se fue metiendo a otros lugares, pero ya hablamos un poco de eso, pero por ejemplo, hay una película, por ejemplo, El Luchador de 2008, De Mickey Rook, ¿no? con Mickey Rourke, que encarna Mickey Rourke encarna la vida de un luchador de wrestling profesional. Y hoy justo repasando un poco esto antes de venir acá, me acordaba de esa película y pensaba, ¿no? Cómo el luchador después de tanto tiempo, o sea, no tiene no es o sea, es un personaje y el personaje se come a la persona. También aprovechamos para mandar un poco de saludo a Steve y a Ale que hoy subieron a YouTube un programa donde hablaba un poco de existencialismo. Steve habló un poco de existencialismo ahí con filósofos como Sartre, como, bueno, Kierkegaard y otros más. Y cómo en el siglo XX estaba esa cuestión de encontrar sentido a tu vida, con tu profesión, con lo que vos haces, con la vida que llevas, cómo lográs encontrar sentido a tu vida. Y en esa película de Mickey Rourke, el tipo, fuera de la lucha, fuera de su trabajo, no tiene ningún tipo de sentido. La mujer no le hablaba, había perdido totalmente, a los hijos ya no lo seguían. Vivía para eso, ¿no? O sea, la vida de él era ahí adentro. O sea, la vida de él no tenía sentido fuera del ring. Y muchas veces eso también es un paralelismo con la vida cristiana en algún punto. Y vamos a ir como yendo para ese lado ahora con las charlas. Sí, ni que hablar, Porque que de hecho, es la idea. la idea de esto Llevarlo ahí. es llevarlo un poco al paralelismo con la vida cristiana, que tiene esto es un espacio cristiano, ¿no? Los dos somos creyentes, nos conocimos ahí en una iglesia hablando de esto. Y bueno, traer, o sea, como excusa hablar de todo de lucha libre, porque después vamos un poco a mezclarlo un poco con la vida de la fe. Y vamos a ir ahí mezclando con varias cuestiones ahora. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Te comentaba el hecho de tener ese representante, ¿no? Hay un luchador que a mí me gusta mucho, cosa ves, que es CM Punk, Sí. y él tiene una frase que es tomada de un... no sé si la tomó de ahí, pero está en un proverbio. Yo Puede ser, sí. no sabía, pero la frase, la voz de los que no tienen voz, es tomada de un proverbio, me acabo de acordar. La voz de los que no tienen voz. ¿Cuál es tu luchador favorito, si te apuro? Si me tenés que decir uno. No tengo ningún problema en eso. A mí, mira, me gustaban, durante distintas épocas me gustaron distintos luchadores. A mí también me han gustaba- gustado varios. Me gustaba mucho Randy Orton en un momento, me encantaba, porque el loco era como el no favorito de todos, pero a veces se ganaba los títulos saliendo de la nada con ese movimiento. Después me gustó mucho Big Show, bueno, me encantaba, pues era gigante, era más parecido a mí, ¿viste? Pero el que más me gusta a lo largo del tiempo, las locuras que ha hecho y todo, me encanta Jeff Hardy, me locura. Jeff Hardy. Cuando se tira de espalda así de una jaula de cualquier lado, hace esas locuras.
Y después como leyendas, bueno, me gusta mucho Undertaker, pero también me gustó mucho en el último tiempo que vi, antes de que se retirara, Sting. Sting me Sting. parece. Ah, me enloquecía Sting. Con ese Hermano en la matiz. fe, al parecer, Sting. No sé si él, no sé si se llegó a convertir, sí sabía de Undertaker, por lo Sí, que sí, hace 2 años cuando yo vinimos algo he acá, escuchado de Sting, por eso te cuando digo. yo vine por primera vez a hablar contigo, hablamos de Hugo Sabinovich, que había hablado de la conversión de ¿cómo es? Sí. De Undertaker. Él es un comentarista de lucha Sí, libre, un relator, por sí, un decirse, redactor ¿no? de lucha libre, Que, que es creyente. que es creyente y tuvo la instancia en la empresa más importante de lucha libre y tuvo Sí, la posibilidad de predicarles a varios, ¿no? no, sin duda, sin duda. En un mundo tan lleno de sustancias, de egos, de cuestiones así, recibir de Cristo no es fácil, y por eso traía esto, ¿no? El Claro, tema del existencialismo, ¿no? Porque cuando vos ves tantas luces, tanto fama, escuchar de la palabra y que te llegue, ¿no? O sea, que rompa esa burbuja que uno hace personal de logros, de cuestiones intelectuales, de cuestiones de logros académicos, acá de logros físicos. claro, porque estamos hablando de la gloria del ego a pleno, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de reconocimiento, Bueno, fama, dinero. como el nombre del tema de CM Punk es Cult of Personality, culto de la personalidad. O sea, de hecho, acá se juega mucho con el culto de la personalidad en este tipo de teatros, de deporte. Y sin duda que el ego de estas personas es enorme. O sea, Claro, imagínate que te vengan a hablar de Jesús y vos sos como uno de los Beatles en Estados Unidos. claro. O sea, tu cara está por todos lados, te sacan fotos, hay Sos muñequitos. reconocido. Sos una estrella, totalmente, como ellos dicen de términos superstar, superestrella. Es lo más parecido también a esa película Gladiador, ¿no? Viste que Gladiador, si se ganaba la Sí, bueno, simpatía del pueblo, llegaba a tener inclusive poder que podía inclusive desafiar a las autoridades, ¿no? Con su manera de pelear. Es bueno, sí, impresionante. sin duda. Y También lo hay que pasa mucho es de que eso. en la antigua, en Roma era muy, muy loco todo eso. Lo que pasaba en Roma era muy loco. Eso da para otro episodio, podemos No, venir otro episodio. ni que hablar. Aparte No, no vamos a ir por ahí hay porque un tema histórico. Hay que traer a Steve capaz para entrar ahí. si quiere venir, que venga. A mí me ¿Cómo encantaría no? hablar de ese tema, pero, Lo desafiamos. Lo desafiamos. Vos pero le haces llegar el desafío. no pasa nada. Pero es un tema histórico muy loco. No soy tan fan de Roma, pero me gusta. Sí soy fan de todo lo que vivió Roma, cómo se desarrolló, todo lo que son los emperadores, me encanta el Coliseo, lo que pasó ahí adentro. La segunda película ya que vamos a hablar de cine, la primera de Gladiador es buenísima, la segunda no me gustó nada. No la vi la segunda. Nada, la vi, Está en el debe yo todavía. ya la vi sabiendo que no me iba a gustar y no me gustó. ¿No te gustó? No me gustó. No te superó las No, expectativas. no, aparte tiene escenas, no voy a spoilear, pero tiene escenas que están muy sacadas de contexto, que no tienen ningún tipo de Sí, sentido. sí, yo vi que eso sí me enteré, que habían historiadores que Porque de salieron hecho, a cruz. o sea, la primera película tiene mucho de contar la historia de una persona que no tenía, o sea, que tenía muy, muy buen físico y todo, pero que era una historia muy épica, de superación, de dejar la vida, de estar dispuesto a morir por tu familia, estar dispuesto a morir por lo que querés, de ver morir a compañeros, a amigos. Digo, eso era un mundo totalmente ajeno a lo que hoy vivimos en el pleno siglo XXI. Que por ejemplo, acá en Occidente, ¿no? Capaz que en otros lugares hay problemáticas muy, muy similares todavía, pero acá no tenemos esa problemática. No es que viene un gobierno y nos haga pelear por la vida. Claro. Por lo menos no tenemos esa persecución en los creyentes acá, pero sí sabemos que en otras partes del mundo hay ese tipo de persecuciones ahora real. mismo. Sí, es real, es real. Vamos a hablar con el Emma Rodríguez de este tema de la persecución. Sí, Pero justo en estos días se cumplía fecha de una persecución en el siglo XX muy fuerte que fue al pueblo armenio es verdad. que sé que hay muchos armenios, una comunidad muy grande en Uruguay, que los cristianos armenios y de otras nacionalidades cercanas también murieron a manos del Imperio Otomano en un genocidio muy fuerte. Y poco se habla de eso también. O sea, ya que venimos hablando de cosas vinculadas a lo épico y a morir por la fe, a tener estas convicciones, que muchas veces se ha puesto también en la teatralidad de la lucha libre esto de hacer como que mueren, de hacer como que... Pero claro, ahí es un teatro. En la vida real, en la realidad, cuando
cuando esto pasa a la realidad, que sabes que te puede pasar algo muy jodido, es totalmente diferente. Cuando tienes que tomar decisiones sobre la vida y la muerte es muy, muy diferente. Totalmente, totalmente. Encontré la cita bíblica que te decía, de este luchador que a mí me gusta mucho, su personalidad justamente, y la manera en la cual él confronta a sus rivales, a la autoridad en su momento, su manera de transmitir lo que él cree correcto, ¿no? A la hora de desarrollar su personaje. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 31, versículos del 8 al 9. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defienda a los indefensos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y a los humildes, ¿no? Y volviendo al punto de identificarse con un personaje, identificarse con una voz, identificarse con un relato. Y este deporte tiene mucho de esto, ¿no? Sin Su duda. popularidad se basa muchas veces, mirá lo que te voy a decir, y me podés decir si estás de acuerdo o en desacuerdo. Puede un luchador regular técnicamente ser muy popular e inclusive la cara de la empresa si tiene un muy buen micrófono, Sí, un sí. muy buen manejo del micrófono. Es que sí. Por cómo contagia, por cómo hace llegar la historia. Tiene mucho que ver con cómo la masa lo acepta y capta cierto momento de su... Y conecta, ¿no? Sí, conecta. Literalmente tiene mucho que ver con el marketing, pero es como una impredecibilidad terrible eso, porque no sabes qué hiciste o qué no hiciste, que la gente se volvió loca en ese momento, ¿viste? Sí, Porque no es como otros deportes que vos si ganás sos el uno, qué sé yo. Hablando de, nosotros somos uruguayos, hablando de, yo qué sé, de fútbol. claro. Acá en Argentina Maradona y todo eso son ídolos, o Pelé en Brasil o Neymar o cosas así. Cuando ganan son ídolos totales. Cuando acá, pierden los queremos matar. acá en Uruguay Luis Suárez o Cavani o Forlán son semidioses, por ejemplo, en minúscula, ¿no? Pero sí, se les pone en un lugar, un pedestal que no tiene parangón. Pero sin embargo, claro, en esto que es espectáculo es distinto. Es distinto, pero también tiene un nivel de fama, de popularidad loquísimo. Muy masivo, ¿no? Muy masivo. Terrible. Y acá otro término de este deporte, ¿no? El famoso storyline, ¿no? Que es la línea histórica, ¿no? La línea de la historia, que es a eso que íbamos nosotros. Que ellos tratan de programa a programa, show a show, evento tras evento, continuar una historia. Inclusive a veces alterarla o ponerla en pausa y más adelante pueden volver a retomarla. Totalmente. Porque totalmente, lo hacen así. Porque la finalidad de eso es como buscar que vos estés todo el tiempo atento a cada show semanal que se transmite. Y es muy inteligente porque como negocio te mantiene durante años pendiente. No, lógico. Pero fíjate que por hoy hacen lo mismo con casi todo, con el boxeo, la ¿Sí? UFC. Tratan de crear historia, mostrarte la parte Bueno, más dura de la persona. las mismas plataformas con las series, que son las Totalmente. temporadas. Sí, sí, totalmente. Y eso es un poco para atraparnos, porque sabemos que los humanos somos seres políticos, pero a su vez somos personas que estamos acostumbrados a identificarnos y a seguir roles sociales establecidos, y nos gusta seguir al líder, seguir a eso que nos identifica. Y es un poco también lo que pasó en los primeros cristianos, que tuvieron también una persecución muy, muy compleja, pero por seguir a alguien que había hecho algo maravilloso, ¿no? O sea, Y mirá dónde te quiero llevar, ¿no? Porque hablando de esto del storyline en este deporte, tenemos que hablar, si lo queremos pasar al criollo, al castellano, el relato, ¿no? sí, Y la Biblia es un relato. sin duda. El Evangelio es un relato, es transmitido, es un mensaje que se transmite de boca en boca, acá hay que comunicarlo personalmente. Obviamente tenemos herramientas, hoy por hoy la internet cambió varias de las formas, los paradigmas, hay gustos como colores, pero es el transmitir un mensaje y contar una historia. Sí, sin Y duda. tiene mucho de eso el cristianismo, ¿no? Comparándolo con esto. ¿Qué opinas de eso? ¿El ser humano es un bicho de relatos? Sí, bueno, de las narrativas, yo que ahora estoy un poco más profundizando de historia, en el profesorado de historia y eso, las historiografías clásicas, por ejemplo, lo que son las historiografías griegas, romanas y eso, el historiador lo que hacía en esa época era tomaba relatos y los compilaba de manera de exaltar al imperio, por ejemplo. Pasaba mucho con Tito Livio, pasaba con Herodoto.
ahí mezclaban muchas también fábulas a veces en los relatos. Porque había que Tácito, te pasaba mucho eso, de que la historia tenía un propósito, el escribir la historia tenía un propósito de civilización. O sea, llevar un mensaje más allá de lo que vos contás. De narrar hechos, sí, pero narrar hechos desde la perspectiva de quién. Desde la perspectiva de alguien que pretende llevar un mensaje para lograr algo. Acá en la lucha libre también buscan mensajes de que vos consumas, de que vos compres un muñequito, de que vos te identifiques con tal. Merchandising. Todo que tiene que ver con dinero, ¿no? Claro. Pero ya te digo que cuando uno cuenta un relato o arma un relato en base a cómo cuenta una experiencia de vida o algo, siempre pone la óptica de uno y después está lo que uno quiere transmitir de ese relato, ¿no? Es muy loco eso, porque cuando empezamos a ver, por ejemplo, hay gente que llega a muchos lados con la fe, pero es porque genera un relato muy atrayente y le mete la palabra ahí de Dios como metida ahí adentro, con un relato espectacular, rimbombante, y hacen todo un show, una cosa muy loca. Y cuando uno va a la Biblia, Jesús o sea, no hacía discursos populares ni nada por el estilo. Nomás cuando uno ve cuando le da comida a los 5.000, es muy loco eso. O sea, después se corta y se va. Y cuando uno le pone a pensar eso, imagínate 5.000 personas o más, era mucho más porque dice 5.000 más mujeres y niños y todo. O sea, poner 10, 15.000 personas alrededor de una persona que después se va y se quedan ahí, esa gente ahí. Imagínate la trifulca podía haber sido hoy por hoy y esa gente lo seguía. O sea, Viendo cómo se comporta la gente, ¿no? Comparándolo a esto que decís vos de Jesús, cómo se comportaban las masas con él, se dio el lujo. Lo que voy es que no era un discurso políticamente correcto en ese momento. No, ni que hablar, pero digo, el comportamiento de la gente, ¿no? Comparándolo de una manera capaz que graciosa, cómo se comporta la gente en estos espectáculos. Jesús tuvo su turno face en el comienzo de su ministerio y después pasó a ser un gil porque lo abucheaban, ¿no? Uno de los rudos. Es muy, bueno, no quiero caer en herejías ni nada. Si me ve un anciano hablando de esto, de decir como que tuvo un momento de bueno y un momento de malo. Yendo a la popularidad, no tanto en lo que es Jesús como persona, en lo que fue su camino, su peregrinaje, su ministerio, sino en lo bipolar que es la gente, inclusive en este deporte, claro, que es real. Claro. Así como te aman, te odian. Claro, sin duda. Ahora este programa está siendo grabado 25 de abril, es hoy, y hace poco tuvimos las Pascuas. Entonces, a Jesús en un momento se lo recibió de niño muy bien, muy lindo, todo. Lo recordamos en Navidad, nacimiento. Cuando hacía milagros lo amaban también, ¿eh? Claro, cuando él estaba con la gente lo amaban, pero al final de su vida el pueblo lo empezó a odiar, lo empezó a ver como es malo, por todo el contexto que uno ya sabe o puede apelar a la Biblia, que tenemos todo al alcance de mano hoy por hoy, gracias a Dios, o inclusive la podemos descargar en formato digital acá en un teléfono, y podemos ver como el mismo pueblo que lo tenía por rey de judíos, después lo crucifica, ¿no? Y lo abuchea. Y bueno, ahora que hoy no vamos a hablar de una película en específico, pero hace poco tuvimos Pascuas y hay una película que es fascinante, que es La Pasión de Cristo. No sé si capaz que ya grabaste un episodio con Emma. No, todavía no. Pero es una película que hay gente que dice que es morbosa. John Caviezel en ese momento hace un papel espectacular. Blanditos. De mi parte, blanditos. ¿Blandito? Blanditos. No, pero para mí me encanta el papel de... No, te digo la gente que dice que es morboso, que es... bueno, sí. Yo he visto también gente que dice que no, ¿cómo vas a tratar así al Hijo de Dios? No tenés idea cómo trataron al Hijo de Dios. Pero claro, imagínate que el relato bíblico es crudísimo cuando uno va... Y que pero la misma historia, vos que te gusta la historia, la misma historia de cómo torturaba el Imperio Romano. No, claro. Y aparte lo crucifican como con un tipo de migración muy fuerte. Y quizás nosotros que somos los dos protestantes, no estamos acostumbrados a ver esas imágenes de un Cristo crucificado o quizás con estigmas en nuestros lugares de culto. Pero cuando uno va a algunas iglesias católicas que sí tienen imágenes, son más iconoclastas, hay imágenes que son muy duras, ¿viste? Sí. Que son muy realistas, de una persona totalmente destrozada, totalmente mal, y después ves la imagen, del resucitado.
en esas iglesias. Pero en esa película se queda muy, muy bien representado como el mismo pueblo que lo alabó, es el mismo pueblo que después, o sea, lo abucheó. Lo despreciaba, lo Sí, escupía. totalmente. Y es un poco lo que tiene la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana muchas veces, y más hoy por hoy en este mundo, no es una fe que al mundo le vaya a agradar. De hecho, en todas partes del mundo hay creyentes perseguidos. Los valores judío-cristianos son valores que fundaron en el mundo occidente, pero que hoy por hoy están siendo perseguidos porque son valores que dan fruto, o sea, que ven que hacen prosperar una sociedad, porque el mundo occidental ha fomentado, ha hecho crecer no solamente la tecnología, todo, porque tiene otro tipo de valores, de respetar la vida, respetar al prójimo, todos valores que salen de las leyes bíblicas, después se amalgaman con las constituciones del mundo occidental, tanto de Europa como después de América. Entonces son, o sea, si bien arrancamos hablando de lucha libre, de un teatro, todo esto, estas normas, estas leyes que vienen del pueblo de Dios en un principio, que llegan por medio de Roma a Europa Occidente, después llegan acá a América y también son cosas que nos llegan a nosotros a fuerza hace ya unos cuantos siglos y bueno, este mundo nos hizo otro tipo de perspectiva de la vida y del mundo que era diferente a todas las sociedades, a todas las civilizaciones. Por lo menos desde mi óptica, o sea, desde mi perspectiva, y estoy hablando a título personal, fue la civilización cristiana occidental la que más logró hacer trascender al ser humano y a los valores de la vida y al respeto mutuo, y muchas cosas que son que si tuvieras que poner un personaje, sería un personaje quizás en momentos muy querido y en momentos muy odiado. Porque hay gente que no toleraría ese tipo de personaje. Claro, sí, sí, en la vida real, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Pero sí, capaz que lo tolera, como te digo, en otro ámbito muy cercano. eh, por ejemplo, un partido político, por ejemplo, un líder religioso, Sí, puede ser. ¿no? Que hay mucho de eso, ¿no? Por eso te quería llevar al terreno del poder del relato, sobre todo con alguien hábil a la hora de comunicar, con alguien hábil en el micrófono, ¿no? Alguien que te puede vender arena en el desierto. Sí, sin duda. Bueno, eso sin duda que los luchadores lo capitalizan y como hoy hace un ratito estaba hablando un poco de eso, hay líderes muy carismáticos en el mundo cristiano que han sabido usar el micrófono igual que en la lucha libre para captar masas. Cuando en el cristianismo primitivo y bueno, el cristianismo que podemos leer en la Biblia, Cristo no captaba masas así con un mensaje simplón, un mensaje fácil de digerir, sino que era un mensaje difícil. Claro. Voy a morir por ustedes. Era un mensaje dificilísimo. Y que no era populista, ¿no? Era No, real. no, era Porque política, ese es otro tema, ¿no? El populismo. no era políticamente correcto. O sea, decía, deja todo y ven y seguime. No era medias tintas No, no, o radical. un mensaje, qué sé yo, que cualquiera podía aceptar. No, era dejar tu vida y seguime. Vení, vamos. Es un mensaje trascendental muy, muy fuerte. Hoy por hoy la sociedad, con esto de los tiempos rápidos, de conseguir todo ya, o sea, como que este tipo de mensaje le huye mucho. Y ya que estamos en este terreno, ¿no? Estamos hablando de lucha libre. La lucha. ¿Qué es la lucha? ¿Qué es la lucha en esta vida, ¿no? ¿Qué es la lucha en la fe? ¿La fe es una lucha? ¿O hay Todo que el tiempo. luchar por la fe? Todo el tiempo. Yo creo que no sé si podríamos hacer una especie de analogía, pero hay una lucha interna. Justamente del bien y el mal, Sí, sí, sin duda. ¿no? Pero hay como un personaje, todos tenemos como un personaje bueno y un personaje malo, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y incluso esto en la lucha libre se encarnó en algunos personajes, ¿viste? Como Undertaker encarnaba ese personaje Lúgubre, ¿no? sí, Oscuro. un tipo muerto que revivía. Bueno, nosotros tenemos como, siempre tenemos la naturaleza pecaminosa que está dentro nuestro. Y tenemos como ese personaje face, que es los valores buenos, el respeto,
el seguir las leyes bíblicas, Heroico, ¿no? Como claro, salvador el también. guardarnos, el tener una postura estoica en momentos difíciles, mantener la fe en momentos difíciles. Qué difícil que es, loco. Y esto lo estoy hablando sin ningún guión, pero a veces escucho relatos de hermanos en la fe que me cuentan, que me han contado cosas, qué difícil que es, boludo. Porque una cosa es leer la Biblia tranquilo en tu casa, y otra es ser creyente cuando tenés un familiar que se está por morir o que está pasando un momento muy difícil. Y también ahí están los verdaderos creyentes, ¿no? Cuando siguen orando por un familiar, por un amigo, cuando ven que hay un niño, un mayor que está pasando muy difícil la vida y que se sigue orando porque, bueno, nosotros creemos que es Dios el que actúa y dejamos todo en manos de Dios, porque no es que creemos que viene un pastor y te va a poner una mano y te cura todas las enfermedades. Hace poco hablaba Pérez Millo, ¿no? De que es un orador, aparte un teólogo muy importante, que justo vino acá a visitar Uruguay, y hablaba un poco de eso, ¿no? De que a veces se tienden en algunos lugares a pensar en esta ignorancia que tenemos a veces de la fe, porque tenemos que ser un poco ignorantes después de todo lo que pasó y del conocimiento bíblico que podemos acceder hoy por hoy, de que una persona puede manejar la voluntad de Dios, como un luchador que sea el jefe, ¿me entendés? Como que Vince en la lucha libre esté luchando, bueno, en la lucha libre sí puede pasar eso, pero en la vida real vos no podés ser Dios, vos sos un humano y vos no manejás la voluntad de Dios, porque Dios dejaría de ser Dios. Vos no podés manejar la voluntad de Dios y decir yo curo, yo hago esto, yo hago lo otro. Si Dios quiere por su gracia, vos podés ser de utilidad para la vida de alguien. A lo largo de la historia Dios ha usado hombres para todo tipo de cosas. Pero eso es Dios, el que tiene esa misericordia y esa gracia que viene por Él. Y, o sea, no es que ningún ser humano tiene ese poder de curar, de sanar, de hacer esas maravillas solo por ser humano. O sea, que Dios haya obrado a lo largo de humanos. Sí, en la Biblia tenemos un montón de relatos, pero bueno, o sea, nosotros que somos creyentes y que nos aferramos a una fe razonable, como decía hoy Stefan, pero una fe bíblica, creemos que estos dones y estas cuestiones son bien marcadas por Dios durante un tiempo, y como decía Pérez Millos en la conferencia que tuvo en La Espada, tienen que ver con la fundación de la iglesia, para mostrar quiénes eran los primeros apóstoles, porque estos que testificaban de Cristo, claro, podían hacer milagros, porque estos eran los primeros que habían visto a Cristo y habían estado con Cristo. Por eso tenían esa potestad de hacer las cosas que hacían. Pero claro, eran dones, y igual que la profecía, eran dones que eran de esa época. O sea, hoy por hoy serían... No digo que Dios no haya utilizado a alguna persona para hacer algo en un momento, pero que Dios utilice personas para... Hoy por hoy una persona que esté curando con la mano no es algo bíblico, no diga, mira, va siglo XXI, podés ver a alguien que te cure con la mano manejando la voluntad de Dios. No es bíblico eso. Y nosotros, los que somos protestantes, creemos en la palabra de la Biblia. Sí, sí. No sé si compartís, Totalmente. Perdón, capaz que me fui mucho hablando solo. No. Yo creo que cuando entramos en el tema de la fe y lo que conlleva ella misma, es muy amplio, ¿no? Podés caer en cualquier punto de vista, Sí. y demás, porque es así de amplia, ¿no? Pero pensaba, mientras te escuchaba, Gabriel, en los paralelismos que hay, ¿no? En cuanto a la lucha. Pablo Totalmente. los usa mucho, ¿no? Totalmente. En cuanto habla de competencias, ¿no? Que una persona debe luchar correctamente para obtener un galardón, ¿no? Que no existe aquel que es premiado por no hacer nada, no. El atleta tiene que competir y luchar justamente para obtener eso. Sí, y en el contexto de Pablo, bueno, hace alusión a, cuando él habla de la lucha que tenía él, que podía observar, era el pancracio romano. Claro. O sea... Menciona la armadura, ¿no? Sí, sin duda. Es claro en eso. Era una lucha que era muy física, que era prácticamente tenías manos peladas en un momento. A veces había armas, a veces no, pero no siempre era. No era como el Coliseo, no se hagan alusión a eso, sino a veces el cuerpo estaba casi desnudo.
Y ya te digo que eran luchas muy, muy férreas, donde se golpeaba el cuerpo y se lastimaba mucho. Y Pablo lo usa como una analogía porque la vida es dura, o sea, los golpes que vas a recibir son duros. No es una vida fácil. Y la lucha es, aparte tenés que mantenerte una alimentación sana, cuidarte, entrenar y hacer cosas que no son fáciles. Y en la vida de creyente también, tenés que coordinar tus tiempos, llegar a tal momento, tener disciplina para esto, para el otro. Y los logros no son todos laureles no son laureles que vamos a ver en este mundo. A veces yo conozco gente que ha hecho cosas en la fe muy, muy grandes y acá no es reconocida por nadie. Acá no tienen un monolito en la ciudad, ni tienen la llave de la ciudad de tal lado, no. Pero como lo que creemos en la Biblia, sabemos que van a tener coronas en el reino de los cielos y eso es mucho más importante que este mundo. No, ni que hablar, ni que hablar. Así que bueno, ya como para ir cerrando, les trajimos un punto de vista capaz que no manejaban, una opinión que tal vez les sirva. Nosotros queremos desde acá, esperamos que así lo sea, que les sirva, les haya dejado algo esta visión, trayendo un deporte que tal vez no es tan popular, tan conocido por ustedes. Si lo es, nos lo hacen saber, nos encantaría saber su opinión y qué piensan de todo esto. Pero en resumen, querido Gabriel, dejarle a la audiencia que muchas veces la vida puede ser analizada, depende del enfoque, ¿no? Y es lo que hemos querido traer hoy. Sí, sí, sin duda. Siempre hay como diversos enfoques. Bueno, y nos fuimos muy por las ramas hablando de las narraciones, de esto, de aquello, lo otro. Pero es que este deporte espectáculo nos permite ver eso, ¿no? Nos permite ver como algo guionado. A veces se puede ir del guión y la vida nuestra no tiene guión. Pero sin embargo, o sea, también dice la Biblia que fuimos predestinados, y no me quiero meter por esas ramas porque es muy, muy complejo. Pero bueno, tenemos como que luchar con nuestros personajes internos Totalmente. y tenemos que tratar de buscar esas coronas para el cielo, ¿no? Esos trofeos no son en este mundo, ¿no? Porque a veces, y esto era un poco también lo que hoy hablaba Steve y Ale, ¿no? De que el existencialismo, estos movimientos que existieron, te buscaban, como hoy por hoy incluso hay muchos coaching, todo esto que te dicen, no, busca esto, lográ esta fama, esto, aquello, lo otro. Y eso me parece que es para sentirte bien, no tomar antidepresivo, todo eso, decir, wow, mirá lo que logré, qué bien que me siento, qué sé yo. Mirá, ahora me recibí, está bien tener un título universitario, está bien tener una casa, tener una empresa, todo eso está perfecto, está buenísimo. Mientras no le robes a nadie ni hagas daño a nadie, está todo bien. Ahora, eso es para un rato, para un momento, qué sé yo. Capaz que vivís 50, 70, 80 años, pero los que creemos que la vida es para la eternidad, o sea, ¿qué pasa después de que te morís? Ahí es cuando está lo que nos da tranquilidad, que es que a veces gastamos tiempo en nuestra vida en cosas que tienen una recuperación no económica, sino más allá. Y eso muchas veces es lo que a mí personalmente me da tranquilidad, ¿no? Capaz que en esta vida no logro quizás una cuestión económica o no logro, qué sé yo, trascender, no pretendo ser presidente de nada, no pretendo nada de eso, pero la idea es ya hacer esto, poder transmitir de Cristo, que es un mensaje más trascendental que esta vida, me parece una cosa espectacular. Poder hacerlo en un programa en vivo, en un programa grabado, igual, lo que esté haciendo esto. Perdón que se me fue decir en vivo, pero acá no hay guión y se me puede escapar alguna cosa. Y sí, el poder hablar de algo en tiempos posmodernos como son estos, que son tiempos que te dicen, mirá, fíjate la hora, la foto en Facebook, la foto en Instagram, cómo estás, rankeate, cuántos likes eso te ayuda. Y es más, acá incitamos a que dejen like, que comenten, que todo eso nos ayudan para difundir esto. Pero es todo un canal para llevar el mensaje de Cristo. Por lo menos así como yo lo veo. Hoy venir a hablar de un tema popular, lucha libre, todo esto, era una excusa para un canal para poder hacer una analogía con la fe y poder llevar un mensaje que me parece, por lo menos en lo personal, es lo que los dos compartimos y nos da una paz por encima de todo lo que podemos alcanzar como humanos, que somos muy limitados, que no creo que ni vos ni yo seamos
muy relevantes a nivel Uruguay, o vos que has andado por otras partes de América, ninguno de los dos vamos a trascender mucho, pero lo que podemos llegar a llevar de Cristo es mucho más importante que eso. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Luchar por las cosas que valen la pena. En esta vida venimos a luchar. Depende de nosotros qué luchas querramos asumir. Y sí, queremos luchar por esa única lucha que vale la pena, que es vivir por el Evangelio de Jesucristo. Agradecerte una vez más por tu participación, por estar acá, por tu tiempo y por lo que siempre traes con ganas de aportar, Gabriel. Nada, bueno, es mi humilde aporte a este programa que me encanta cómo está creciendo, que se anima a hacer cosas diferentes. Y bueno, vos y yo nos conocemos ya hace años y bueno, justo estábamos hablando de este tema y dijimos, bueno, vamos a traerlo, una manera diferente de poder plantear, de hacer ver una óptica cristiana desde otro punto de vista y analizando algo que quizás no se analiza nunca, ¿no? Pero a los dos nos gusta y bueno, y fue una buena excusa para hablar de la vida de creyente y de las luchas que tenemos y de que terminamos hablando de este cierre, de este desenlace que quizás no lo teníamos tan encaminado, pero lo fuimos charlando y bueno, terminó saliendo una charla muy linda y espero que se vayan con eso, ¿no? De luchar por cosas que quizás en este momento estén pasando momentos difíciles. Yo puedo pensar en mucha gente que está pasando momentos difíciles. No te van a... Podés sentirte bien, podés sentirte muy alegre de lograr, yo qué sé, notas, alcances en este mundo, pero para mí la corona más grande está allá arriba. Totalmente, Gabriel, totalmente. Agradecerte nuevamente. Y bueno, recordarles a nuestros amigos también, quiero que no se me pase, has nombrado mucho el programa con Steve y Alejandra Maresca, sí, Club de Lectura, un programa amigo acá de la plataforma del Ministerio de RTM. Así que invitadísimos a ir al Club de Lectura, con la licenciada Alejandra Maresca y los demás invitados que ella trae a su programa. Es un programa que ha arrancado hace poquito y es muy recomendable. En breve también la tendremos acá para que nos cuente un poquito más de esa propuesta. Lo que nos compete a nosotros, los medios por los cuales siempre invitamos a que ustedes se comuniquen. Tienen el WhatsApp, ustedes ya saben que se agregan el signo de más el código 598-91-610-610, un mensajito de texto o de WhatsApp, y ustedes nos hacen saber de ustedes, su opinión, están en contra, están a favor, qué les parece, cambiarían algo de lo que hemos dicho, nos quieren corregir, nos quieren sugerir, como han hecho en otras oportunidades. Ustedes ya saben que pueden y tienen total libertad de hacerlo, y es gracias a eso que la comunidad de La Vanguardia ha crecido a lo largo de estos años. También tienen el Instagram para los más modernos o los que quieren estar a través de ahí, que siempre estamos difundiendo la información de este programa a través de la cuenta de Instagram. Estamos a través de La Vanguardia-RTM, y ahí ustedes también se pueden contactar con nosotros y estar al tanto de los enlaces de los canales, tanto este de YouTube como por el que están ahora ustedes, y también por el de Spotify. El de Spotify lo encuentran como La Vanguardia RTM, y como decimos con el lema, si no nos quieren ver las caras, nos pueden solamente escuchar a través de Spotify. Como siempre, y acá hay alguien que siempre me dice que sea majadero en este tema porque es importante. ¿Por qué? Porque podemos difundir este contenido si vos considerás que esto es importante, si vos considerás que esto debe llegar a otros, si querés que esto llegue a personas que están necesitando este tipo de reflexiones, de opiniones, de visiones, de cosas que hemos querido compartir con la mejor intención hacia otros, comentando, dando like, compartiéndolo con esas personas que ya te he mencionado, nos ayudas un montón. No para que nos hagamos millonarios, no para tener más fama, no para tener gloria, como luchan varios de estos luchadores, sí. Sino por poder cumplir con eso que se nos mandó, acá con eso que se nos encomendó. Acá no hay casi ningún sponsor, no hay plata de por medio. Ya en breve también entraremos en ese detalle, que hay proyectos y amigos de La Vanguardia que se están sumando, y en breve sabrán de ellos, ya que me diste el pie, lo menciono rápidamente. Pero bueno, ayudan a que esto llegue a más personas y que llegue con la finalidad que tiene que llegar, que sirva para algo, que nos mueva a cambiar, que nos mueva a la acción. Simplemente por eso, ¿sí? Sin ningún tipo de obligación, pero si nos querés ayudar, nos encantaría que te sumaras.
Por el momento es todo. Como siempre decimos, nos encontramos en una próxima semana con un nuevo programa. Les mandamos un abrazo grande.